Otra ronda o Druk es mi película favorita del director danés Thomas Vinterberg, de quien aprecio que sus películas narren todo el tiempo dramas tan contemporáneos que cualquier persona del mundo podría relacionarse con ellos a pesar de que no pertenezcamos a los mismos países. Son historias muy humanas con las que cualquiera podría relacionarse. Esa es la gran hazaña del cine como el culmen de todas las artes, la horizontalidad de sus historias. Sobre todo ahora que el internet y las redes sociales permiten a los cines extranjeros llegar más rápido a cualquier público, se descubren historias y películas que hacen que me dé cuenta que los seres humanos nos parecemos más entre sí de lo que nuestras diferencias culturales y morales lo aparentan, que las cosas que pasan en Copenhague también pasan en Medellín o en Latinoamérica. Otra ronda es una película muy particular porque no recuerdo la última vez que me sentí tan cómodo viendo una película tan deprimente. Ojo, yo no soy un adulto de la mediana edad, pero si hay una cosa a la que tengo miedo es sentirme deprimido y triste por la persona que soy cuando llegue a los 40. Nuestros personajes están sentados celebrando el cumpleaños número 40 de su amigo, hablando de un tema recurrente en el cine de Vinterberg, y es que le gusta contar historias a partir de los ciclos de cumpleaños de sus personajes. Este grupo de profesores comienzan a intercambiar historias de sus crisis de la mediana edad y encuentran entre ellos un común denominador, y es esa sensación de vacío, de que no se sienten completos a pesar de tener sus vidas resueltas. Se sienten mayores pero no se sienten más sabios, tienen pareja, esposa, hijos, pero cada día se sienten más solos. Personalmente creo que esta escena es una gran masterclass de cómo presentar a los personajes para el público. En lo que al principio del primer acto se llama exposición, es la parte de la película en la que conocemos quiénes son los personajes, qué hacen, cuáles son sus motivaciones, desilusiones, etc. Mientras que muchas películas requieren 5 o 6 escenas para presentarnos por completo a los personajes, otra ronda nos presenta a sus 4 personajes principales a partir de una gran secuencia, una larga escena, que es esta escena de amigos. El personaje de Mads Mikkelsen, quien es el protagonista principal, tiene una sensación horrible todo el tiempo. En su casa lo mira con aburrimiento, sus estudiantes no entienden sus clases, ya no le prestan atención. Empieza poco a poco a transformarse como un hombre invisible. Tranquilamente podríamos pensar en ese profesor de tu colegio del que ya ni te acuerdas qué clase te dio ni recuerdas cómo se llama. Así que en medio de la charla, estos personajes, buscando formas de romper su rutina, se encuentran con la tesis de un autor noruego llamado Finn Skårderud, que no es real. El autor sí es real, pero él mismo ha salido a declarar que esta tesis acerca del alcohol no es cierta y que es una malinterpretación de algo que dijo una vez. Esta tesis, que descubre uno de ellos en internet, afirma que los seres humanos nacemos con un déficit de nivel de alcohol en la sangre y que según esta lógica el alcohol es un nutriente y no es una droga. Lo que normalmente y en la mayoría de las sociedades legalmente se considera el estado de intoxicación, para este autor se considera un estado de gracia simplemente. ¿Será que emborracharse es una buena manera de lograr las cosas? Es aquí donde pienso que esta película es una subversión de un género muy común que encontramos en el cine, que se le conoce como el coming of age. El desarrollo normal de este género presenta a uno o varios adolescentes que se encuentran descubriendo el mundo, que están creciendo, que están madurando o que están encontrando su rumbo en la vida. En este grupo de películas podríamos encajar a Little Miss Sunshine, Los Reyes del Mundo, Lady Bird, Fue la mano de Dios, Cinema Paradiso o la serie Familias como la nuestra. Serie del mismo director que actualmente no se encuentra en español, pero que si pueden verla, se la recomiendo mucho. Ya saben dónde se encuentran este tipo de cosas. Y así como muchas otras películas, la verdad el coming of age es un género muy común porque permite una serie de libertades a la hora de desarrollar los personajes. Muchas veces estas películas son retratos de las infancias de los directores, son aventuras que lógicamente solo se pueden vivir cuando uno es adolescente y cuando la libertad parece ser un estado permanente. La cosa es que otra ronda no trata acerca de un grupo de muchachos de un colegio que están descubriendo el poder y las consecuencias del alcohol, sino que trata de 4 adultos con vidas hechas y familias de las que son responsables, que encuentran el alcohol no como un pasatiempo sino como un escape, aunque ellos quieran disimularlo con la excusa de que esto es un experimento y que van a escribir un ensayo académico para que sus hallazgos tengan algún propósito. El cine coming of age nos ha acostumbrado a ciertos rituales y formas fílmicas que, como les vengo comentando, es una forma generalizada de lo que significa ser un ser humano. La pérdida de la inocencia, confrontar la autoridad, descubrir la identidad a través de los errores. Estas son cosas que todos los adolescentes del mundo se encuentran, pero en otra ronda Vinterberg le da una subversión a este género al entregarnos a estos no jóvenes quienes buscan sentido. Son profesores, padres, hombres que ya cruzaron todas estas etapas, o por lo menos en teoría. Al principio todo parece ir muy bien, ir al trabajo con una copa o 2 encima,
hace que Martin se sienta más confiado al hacer todo y pierde el miedo de experimentar con sus estudiantes, lo que hace que reciban bien la clase por primera vez en mucho tiempo y pareciese que la teoría tiene razón. La vida de los 4 empieza a mostrar cierta mejoría a medida que vuelven el consumo continuado pero medido de alcohol parte de su rutina. Los estudiantes empiezan a quererlos y ellos creen que pueden marcar un hito en sus vidas. En sus hogares, sus matrimonios parecen mejorar. Sin embargo, sugieren que entre más alcohol, la vida debería mejorar todavía muchísimo más. Y su experimentación para este supuesto ensayo académico los lleva cada vez a tomar peores decisiones y a tomar más y más y más alcohol hasta que pierden el control. Vinterberg no está haciendo con esta película una apología al licor. Está mostrando lo que pasa cuando los adultos dejan de comportarse como adultos. Y es precisamente por esto que el director introduce estas escenas iniciales en las que vemos a un grupo de muchachos haciendo una carrera en un largo, haciendo desmanes en el tren. Sobre todo porque es sabido y es un tema recurrente durante toda la película que hay una cultura del alcoholismo en los países nórdicos como Dinamarca. Y a pesar de todo esto, para lo que estos jóvenes al principio de la película pudiera representar una etapa de su crecimiento, recuerdos con amigos, para estos adultos lo único que representa es un síntoma de estancamiento y a lo mejor de vergüenza. Es por esto también que cuando el guión llega al acto desencadenante, justo después de él, al inicio del segundo acto, cuando los personajes deciden llevar el experimento hasta las últimas consecuencias, se introduce un montaje de personajes políticos contemporáneos que claramente están en medio de sus funciones pero que se encuentran alcoholizados. Y esto en consecuencia a la secuencia al final del segundo acto en el que nuestros personajes ya han perdido completamente el control y se encuentran haciendo desmanes por todo el barrio. El experimento se fue tan lejos que ya no lo pueden controlar. La muerte de Tommy es la parte más baja del arco de estos personajes, en una película cuyo clímax está en la escena final. Esto no suele ocurrir. Lo normal es que en una película el clímax se encuentre unas 5 o 6 escenas antes del final, porque en una estructura clásica suele dejarse este pequeño espacio para introducir una especie de epílogo en la que el espectador sabe qué ha pasado con sus héroes, con sus personajes al final de la película cuando ya han transitado toda la aventura. Porque precisamente esta historia no tiene ningún final feliz. El aprendizaje o la supuesta moraleja de los cuentos aquí no es heroica, es melancólica. No se trata de crecer, sino de aceptar que ya no se puede volver atrás. La ambigüedad es el regalo de esta película, solo la sensación de haber vivido algo que ya no nos pertenece pero que necesitábamos recordar. Otra ronda es un coming of age invertido, o a lo mejor la invención de un género nuevo que se está presentando en el cine de los últimos 30 años, al que podríamos llamar outing of age, un género que no trata de convertirse en adultos, sino de adultos tratando de revivir cosas que ya pasaron o tratando de inventarse cuando ya tienen sus vidas completamente hechas. O también es el género dedicado a la crisis de la mediana edad. A fin de cuentas, a pesar de perder su amigo, estos profesores por fin tienen un momento de alegría y gratificación al finalmente reconocer que sus esfuerzos, su cambio de rutina y una notable mejoría en la relación con sus estudiantes, aunque todo esto tenga por medio la excusa del alcohol, ha permitido que logren lo que querían, dejar huella en ellos. Es en este punto, al final del tercer acto, en el que nuestros personajes regresan al mundo ordinario. Al igual que en las estructuras clásicas, nuestros personajes ya han recorrido su aventura y regresan al mundo en el que vivían antes. Solamente que estos personajes ya no son los mismos que teníamos al inicio y han avanzado o desavanzado dependiendo de la trama de cada uno. Podríamos encajar otras películas dentro de este nuevo género del outing of age. Quizás American Beauty, The Holdovers, The Truman Show, La peor persona del mundo, Un hombre llamado Off. Son películas que nos presentan personajes adultos que están tratando de transitar una especie de redescubrimiento o una especie de adolescencia tardía. Que esto les salga bien o mal a los personajes es historia de cada uno. Este es un nuevo proyecto de canal en el que quiero hablar acerca de cine, tratar historias, las formas de escribir, etc. Si les gustó este contenido, denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Si de pronto quieren que hable de alguna película en específico en el futuro, pónganlo en los comentarios. Mi nombre es Juan Pablo y nos vemos pronto.